avivamiento. ¿Y por qué? No sé cuántos de ustedes han visto esta noticia. Si tú tienes tu Instagram o tu TikTok o tu YouTube, seguramente has visto que hay algo que está pasando en Estados Unidos que no tiene explicación. Hace ya como más de 2 semanas, en el estado de Kentucky, algo ha estado pasando, particularmente en un pueblito llamado Wilmore. Wilmore es un pueblito tan pequeño que casi no sé si hay que llamarlo pueblo, porque es apenas un lugar donde viven unos 5.000, 6.000 habitantes. Es un lugar que apenas tiene 2 semáforos en toda la ciudad. Mira, Surquillo tiene más semáforos que Wilmore, ¿verdad? Y toda la vida del pueblo ocurre entre el seminario y la universidad. Tienen una universidad y tienen un seminario, ¿no? Uno está al lado del otro y ambos fueron fundados a fines del siglo XVIII por un misionero wesleyano, ¿ya? Ahora, lo que ocurre es lo siguiente. En este lugar normalmente se le anima a los estudiantes universitarios a asistir a la capilla, pero tú sabes que la fe es una cuestión voluntaria, ¿verdad? Entonces, pues normalmente asisten a los tiempos de devocional apenas un puñado muy pequeño de estudiantes, 10, 12 estudiantes, y hace como unas 2 semanas estaba ocurriendo lo mismo, ¿no? Había un joven que estaba predicando una enseñanza. De hecho, yo estaba preocupado porque quería saber qué es lo que desató lo que ha ocurrido en Wilmore, y escuché la prédica, y de hecho es una prédica bastante normal, bastante regular. No hay nada fuera de lo común, nada extraordinario, pero sí que en 2 momentos de la enseñanza se siente algo distinto, ¿no? El joven estaba enseñando acerca del amor, ¿no? Y estaba enseñando acerca de diferentes tipos de amor, y él hablaba acerca de un amor enfermizo. Él estaba hablando del amor que lastima, más bien. Y él empieza a contar su testimonio de cómo él fue abusado de niño por alguien cercano a él. Y tú en ese momento sientes que hay algo en el ambiente. La enseñanza iba bastante aburrida. De hecho, cuando de pronto él cuenta su testimonio y hay un switch, un cambio, y de pronto se siente una atmósfera como de vulnerabilidad. Él abre el corazón a la gente que estaba escuchando. Pero luego hay otro segundo momento en donde él va terminando ya la prédica, y él ya hace un llamado al altar a las personas que estaban ahí. Eran como unos 10 o 12 personas. Tú lo puedes buscar en YouTube cuando empezó este asunto ahí en Kentucky. Y él hace un llamado al arrepentimiento, y la gente pues llorando pasa al altar, se arrepiente. Algunos probablemente eran estudiantes que pasaban por ahí, decidieron entrar al devocional y ahora habían escuchado el mensaje del evangelio, y arrepentidos de sus pecados y queriendo convertirse en seguidores de Jesús, pasaron al altar. Y bueno, él hizo una oración también bastante regular, nada fuera de lo común, como yo imaginaba. Pero en ese momento algo raro ocurrió, porque el tipo terminó la oración y los jóvenes se quedaron ahí, arrodillados, orando. Y entonces la oración se extendió por algunos minutos, y las personas que estaban liderando este tiempo se dieron cuenta que los chicos que estaban ahí adelante orando y adorando a Dios no quisieron irse. Y no solamente esto, sino que al transcurrir las horas empezó a llegar más gente y más gente y más gente, y al cabo de unas horas la capilla, que es como una capilla para yo diría como unas 500 personas, estaba completamente llena de estudiantes y de profesores y de la gente que vivía por la ciudad. Ahora, yo les había dicho que Wilmore es un pueblito donde entran más o menos unas 6.000 personas. Pero al pasar los días, gente de otros lugares de Estados Unidos y de otros países inclusive han viajado a este lugar, porque se desató una oración y una adoración ininterrumpida. Hace apenas un par de días creo que lo acaban de cortar, porque había llegado tanta gente que el pueblo no podía recibir a todos los turistas. Mi esposa y yo estuvimos mirando pasajes a Estados Unidos la semana pasada, porque quisimos viajar para ver qué estaba ocurriendo ahí. Porque los jóvenes no pueden dejar de orar y de adorar. Y aunque la universidad ya les dijo que pararon el servicio en esta capilla, esto se ha extendido a capillas de universidades de otros lugares en los Estados Unidos, lugares cercanos, y los chicos siguen orando y siguen orando y siguen orando. Y ya han pasado más de 300 horas
y la gente no puede dejar de orar y de adorar a Dios. Y lo curioso es que esto pasa en medio de una generación. Nosotros somos la generación de las mega iglesias. Nosotros somos una iglesia pequeña, ¿no? Pero en otras partes del mundo, ya que mismo en el Perú, ya se pueden ver iglesias de miles de personas. En los Estados Unidos las iglesias más grandes tienen 50,000, 60,000, 80,000 personas. Entonces somos la generación de las mega iglesias. Somos la generación de esas iglesias en donde cada servicio parece un concierto de rock en estas iglesias más grandes. Pero este avivamiento se da en una capilla muy antigua, muy tradicional, y donde normalmente reunían entre 10 a 12 personas durante los devocionales. Y uno se pregunta, ¿qué desencadenó todo esto? Y esto ha provocado una serie de videos en internet. Muchos están a favor. Hay pastores que están diciendo que esto es un avivamiento y que están a la expectativa porque lo que va a ocurrir si es que esto es un avivamiento es que se va a extender y vamos a pasar por algunas semanas o meses de un manifestar de Dios sobrenatural. Otros dicen que no es un avivamiento, de hecho lo han criticado, dicen que es un asunto emocional, carnal, qué sé yo. Entonces, en internet se han puesto como dos bandos, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Y entonces yo preguntaba en mi tiempo de oración a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Yo les estaba diciendo, ahorita y ustedes ya, si no hubieran parado los servicios, ya nos hubieran visto a nosotros por internet, ahí a mi esposa y a mí, porque estamos curiosos de ir y ver qué está pasando. La gente no deja de orar y de adorar las 24 horas. Cuando yo digo que ya van 2 semanas de estos tiempos, no estoy diciendo que la gente 8 o 10 de la noche acaba el servicio y se van a su casa. Estoy diciendo de que 24 horas, 7 días a la semana, entran unos y salen otros, entran unos y salen otros. La universidad tuvo que parar estos servicios porque ya habían llegado más de 20,000 turistas. Más de 20,000 turistas. Casi 4 veces más la población de este pueblo, imagínate eso. Y 24/7, uno ve en internet las colas de colas. La gente hace turnos, ¿no? Están ahí 1 hora y luego ya salen y entra otro turno y así. Y las colas por todo Kentucky son enormes. Y la gente quiere entrar porque quiere ver qué está pasando ahí. Ahora, yo no voy a decir hoy si lo califico o no como un avivamiento, pero lo que yo puedo decir es que estuve investigando y todas las personas que han estado en este lugar siempre dicen lo mismo. Dicen que ellos entran y se siente una atmósfera bien extraña de mucha paz, de mucha tranquilidad. Uno llega y puede sentir como que a uno lo abrazan, ¿no? Eso es lo que dice la gente que ha estado ahí. Entonces, yo estaba reflexionando al respecto de esto y yo había traído mis diapositivas todo contento para que las vean hoy, pero no las voy a poder pasar. Pero ahí para el video que están poniendo, tengo una foto en donde sale cómo empezó este avivamiento. No lo van a ver, pero apenas es el pastor y unas 10 personas que están adelante. Pero luego en la segunda lámina ya se ve toda la capilla totalmente llena. Y no tengo la tercera foto, pero en esta tercera foto se ve la gente haciendo colas en cuadras, esperando su turno para sentir esta presencia tan hermosa de Dios que dice la gente que está llegando, que se está sintiendo. ¿Ok? Y para reflexionar el día de hoy al respecto de este tiempo, voy a invitarlos al capítulo 2 de Hechos. Este es probablemente el primer avivamiento que registra la Biblia, ¿no? Dice capítulo 1, al verso 4, voy a leer: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora, no voy a leer todo el capítulo, pero los que han leído esta parte, la mayoría debe haber en algún momento escuchado cómo va esto, ¿no? Los discípulos dicen que se le presentaron estas lenguas como llamas de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas. Y a propósito era la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas más concurridas del pueblo de Israel. Y entonces había llegado gente de todo lugar, de Egipto, de Grecia, de Macedonia, del Ponto. Se nombran varios lugares, ¿no? Y entonces cada persona tenía un idioma distinto y estaban escuchando a los discípulos hablar en su idioma. Producto de esta llenura del Espíritu Santo, los discípulos judíos
probablemente la gran mayoría de ellos sin educación estaban empezando a hablar en diferentes idiomas. Es como que usted llegara hoy día a la iglesia y empezar a escuchar a uno hablar en alemán, a otro en portugués, a otro no sé, pues en esperanto, en ruso, en chino, en hebreo, en inglés, ¿no? Y algo así estaban experimentando estas personas. Y entonces dice la Biblia que los que vieron esta manifestación del Espíritu Santo habían quedado maravillados, porque esta manifestación de Dios era algo realmente sobrenatural, ¿no? Ahora, acá lo importante es entender que este asunto del viento recio y de las lenguas simplemente eran manifestaciones inusuales, pero el verdadero regalo esa mañana había sido la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces yo quiero reflexionar el día de hoy al respecto de tres cosas que creo que lo que está ocurriendo en Kentucky nos van a enseñar el día de hoy. Y la primera cuestión es que debemos pedirle a Dios en nuestra oración es: hazme humilde para esperar lo inesperado de Dios. A veces uno se hace ideas, ¿no? Uno espera ver como que fórmulas, ¿no? Yo esperaría hoy cuando alguien me habla de avivamiento, mi mente inmediatamente lo relaciona, no sé, pues con ver una iglesia con miles de personas, todos saltando y una banda de alabanza tocando allá adelante y a su espalda la pantalla LED y las luces, y uno piensa en términos de eso cuando te hablan de avivamiento, y de pronto Dios viene y ¡pum!, hace algo totalmente distinto. Inicia un fuego en una capilla muy chiquitita y muy antigua, en donde por lo general los asistentes probablemente eran 2 o 3 o 4 ancianos del pueblo, y Dios usa eso para encender algo que hasta ahora está llamando la atención tanto de cristianos como de no creyentes. Entonces, esa es la tendencia humana. Como seres humanos tratamos siempre de hacer fórmulas. De hecho uno como pastor también se anda rompiendo la cabeza diciendo: ahora qué nueva luz o qué nueva tecnología le pongo a la iglesia con lo que nuestro presupuesto nos dé, para ver si la llenamos de más gente. Y uno está tratando de buscar la estrategia, uno está tratando de buscar el mensaje que llame la atención, uno está tratando de buscar la tecnología o las canciones de moda, cuando lo que Dios quiere hacer no tiene una fórmula. Dios no puedes encerrarlo en una ecuación para hacer que la cosa funcione. A veces los pastores tenemos esa tendencia a ver qué iglesia está creciendo y a ver qué cosa está haciendo para crecer, de modo que si yo lo replico igualito, lo más probable es que yo crezca, y Dios no funciona así. Dios siempre está sorprendiendo al hombre, y en esta ocasión nos ha sorprendido. Repito, somos la generación de las mega iglesias, somos la generación de los equipos de sonido profesionales y demás, y de pronto Dios se manifiesta de una manera totalmente inusual e inesperada, ¿no? Y esto me recuerda la forma en que Dios obró cuando el pueblo de Israel pidió rey. Y pues ellos primero escogieron a su propio rey. Ellos escogieron a Saúl, ¿verdad? Entonces, luego que Saúl había sido desechado, Dios manda al profeta a buscar un nuevo rey, y lo manda a la casa de Isaí. Y lo que ocurre con el profeta es que el profeta llega, inmediatamente ve al hermano mayor, Eliab, a menos que me falle la memoria, Eliab, y lo ve enorme, fornido, probablemente con todo el rostro de liderazgo, y Samuel está a punto de derramarle el aceite, cuando de pronto Dios le dice: no, él no es. Y eso lo debe haber cogido desprevenido al profeta Samuel, ¿verdad? Pero entonces Samuel voltea y ve al segundo, que creo que era Abinadab, ¿no? Debe ser como el segundo Abinadab. Y entonces lo mira, dice: bueno, no está tan alto, ni tan fuerte, ni tiene tanto liderazgo como el primero, pero debe ser. Así que ya le iba a derramar el frasco de aceite, cuando de pronto Dios le vuelve y le dice: él tampoco es. Y la Biblia narra la historia de que Isaí, el papá de David, le enseña uno tras otro los 7 hijos, y ninguno de ellos era. Y entonces Samuel se ve como desconcertado, ¿no? Pues se pregunta: ¿y entonces quién es? Y por ahí no sé si Dios lo inspira, o es que él se le ocurre decirle a Isaí: mira, ya vimos a tus 7 hijos, ninguno de estos a ninguno de estos Dios le ha dado la aprobación,
pero el Señor me mandó a tu casa, así que alguien más tiene que haber. Y en ese momento Isaí se acuerda, ¿no? Isaí dice, sí, me queda todavía uno. Y ni siquiera lo llama por su nombre, le dice el menor, le dice el menor. Y entonces pues Isaí trae al hijo menor, y cuando el profeta ve al muchacho, en ese instante entiende de parte de Dios que él era. Y Dios le habla algo al corazón que ha quedado registrado en su palabra. Él dice que los seres humanos estamos acostumbrados a ver la apariencia externa, pero que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios ve el corazón. Entonces, la primera lección que a mí me deja este avivamiento que se está dando en Kentucky es que debemos aprender en nuestra oración a pedirle a Dios humildad. Humildad para ver las cosas como Él las ve, no como uno espera verlas, sino como Él las ve, ¿no? Ya te decía, somos la generación de las mega iglesias y de las luces y de la tecnología y de la música y esto y el otro, y de pronto Dios está haciendo algo totalmente diferente e inesperado allá en Wilmore, Kentucky. Entonces la primera cosa que creo que Dios quiere hablarnos al corazón es que debemos aprender a ser humildes y darnos cuenta que nosotros somos los hombres y que el Dios es Él, y que Él no va a hacer según lo que nosotros estamos esperando o lo que nosotros diseñamos. Él va a hacer según su voluntad, ¿no? La segunda reflexión a la que quiero llevarlo el día de hoy con respecto a este avivamiento es que debemos pedirle en nuestra oración a Dios: Señor, hazme sensible para ver lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Hazme sensible para ver lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. En el segundo libro de Reyes, la Biblia relata una historia. Dice que el rey de Siria estaba en guerra con el pueblo de Israel, y entonces resulta que Dios le revelaba al profeta Eliseo cosas de la guerra, y Eliseo eso iba y se lo contaba al rey de Israel para que no fuera por tal o cual camino, para que no lo emboscaran. Y entonces eso al rey de Siria, el enemigo, ya lo estaba enfureciendo. Entonces pidió que le dijeran: ¿dónde está el profeta? Porque quiero ir a cortarle el pescuezo, porque me está echando a perder las estrategias de guerra. Y le pasaron la voz de que el profeta estaba en Dotán, en un lugar llamado Dotán. Así que el rey de Siria manda un ejército para acabar con todo el pueblo de Israel en ese lugar. Y entonces cuando este ejército enemigo va llegando, listo para liquidar al pueblo de Israel, el criado, el siervo de Eliseo, que era el profeta, se empieza a morir de miedo. Es natural. Estás viendo un montón de gente con armas y con la artillería pesada y demás, y te empiezas a morir de miedo. Y el siervo le dice a Eliseo: hagamos algo, hay que orar a Dios porque perecemos, nos van a matar. Y entonces Eliseo hace una oración muy particular. Eliseo no ora para que Dios cambie la situación. Eliseo ora para que Dios abra los ojos a su siervo y que él pueda ver la verdadera realidad de la situación. Cuando Eliseo hace esta oración, Dios abre los ojos del siervo, y entonces en ese momento él puede ver que no están solos. Dice la Biblia que aunque ellos eran un ejército pequeño y el ejército enemigo era mucho más grande, cuando Eliseo ora, él abre los ojos espirituales y él puede ver que Dios está con ellos, porque en ese momento él ve miles de ángeles y gente de a caballo que estaban a favor del pueblo de Dios. Entonces la segunda reflexión es que creo que tenemos que aprender a pedirle a Dios que abra nuestros ojos, porque a veces estamos esperando un avivamiento como algo muy, muy grande y espectacular y fantástico y majestuoso, y de repente Dios está queriendo hacer un avivamiento con estas 10 o 12 personas, que es justo con lo que inició allá en Kentucky, con lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y el asunto es que a veces como cristianos, nuevamente queremos encerrar a Dios en una fórmula y no nos damos cuenta de que las cosas, de que Dios se puede manifestar también en las cosas simples de la vida. El hecho de amanecer con vida, el hecho de amanecer respirando, es un milagro de parte de Dios. El hecho de estar con salud es un milagro de parte de Dios. El hecho de estar aquí después de haber pasado por la temporada del COVID, en donde muchas personas perdieron la vida. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Durante el COVID todos hemos perdido algo o a alguien. Y entonces que tú estés sentado aquí hoy, después de la pandemia, después de 2 años y medio de pandemia, eso también ya es un milagro de Dios. Y entonces debemos aprender a pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos para ver tu presencia, abre mis ojos para ver tu manifestación,
aún en las cosas simples de la vida. Aún en las cosas simples de la vida. Tener un techo, tener algo en la mesa para comer, es de por sí ya un milagro de Dios. Nosotros creemos que el Perú es un país pobre, pero hay lugares más pobres, hay lugares tan pobres en donde dice que la gente vive con menos de $2 al día. En África la pobreza es una pobreza increíble que uno no puede ni imaginarse lo que ellos viven. A veces desayunan y luego ya no almuerzan ni cenan, o a veces almuerzan y ya no cenan o desayunan. En algunas familias se turnan porque hay días en los que papá almuerza, otros días la mamá y otros días los hijos, porque la pobreza es muy grande. Y entonces que nosotros tengamos un techo y una comida en la mesa, de por sí eso ya es la presencia de Dios, salvaguardando, preocupándose por nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Entonces, la segunda cosa que creo que tenemos que aprender a ver es a Dios cómo se mueve aún en las cosas simples de la vida. A veces me cuestiono, ¿no? Como evangélicos a nivel mundial oramos siempre para que la presencia de Dios descienda sobre este mundo, que el reino de Dios se haga, se manifieste, y oramos por su avivamiento. Y de pronto algo empieza a ocurrir en esta capilla donde 12 personas empezaron a orar y no dejaron de orar por más de 300 horas seguidas. Y de pronto aparece gente empezando a criticar. En vez de criticar, empecemos a agradecerle a Dios por lo que está haciendo. Porque el hecho de que más de 20,000 personas hayan viajado a Kentucky arrepentidas de sus pecados, queriendo convertirse en seguidores de Jesús, eso ya es algo tan increíble. Eso ya es algo tan maravilloso de parte de Dios que tenemos que aprender a valorarlo. ¿Amén? Y la tercera cosa en la que quiero reflexionar el día de hoy es en que en nuestra oración debemos aprender a pedirle a Dios: Señor, hazme disponible. Hazme disponible. Entonces, son tres reflexiones el día de hoy. Primero, Señor, hazme humilde. Hazme humilde para esperar lo inesperado de ti. Segunda reflexión es: hazme sensible para ver lo invisible. Hazme sensible para verte a ti aún en las pequeñas cosas de la vida, en las cosas simples de la vida. Pero tercera reflexión: hazme disponible para decir que sí. Porque, amada iglesia, todo empieza con un sí. Estados Unidos es una nación bien particular, ¿no? Porque muchos hablan acerca del sueño americano. De hecho, durante la pandemia tenemos muchas familias de la iglesia que fueron al extranjero, algunos para Estados Unidos, buscando un lugar mejor, ¿no? Buscando un futuro mejor. Sin embargo, Estados Unidos, al ser una nación de primer mundo, así como tiene muchas cosas muy buenas y lindas, también tiene mucha maldad. Ellos también han avanzado tanto en la maldad, y una de las características es de que los jóvenes no quieren saber nada con Dios, no quieren saber nada con la iglesia. Ellos están viviendo ahora en un momento de las vidas o de sus vidas en donde, al tener la capacidad económica, al haber trabajo, al haber dinero, ellos sienten que no lo necesitan nada, sienten que pueden estar bien por su propia cuenta. Y todo entonces lo ven trabajo y estudios y diversión, y se han olvidado de Dios. Y en medio de esta vivencia que está ocurriendo en Estados Unidos, un joven le dijo que sí a Dios. Y este joven fue el que empezó a ir cada día en la mañana a la capilla a hacer un simple devocional, a coger su Biblia, a leer un versículo y a explicarlo delante de la pequeña congregación que ahí se reúne. Y esa predicación, como les había dicho, ustedes pueden buscarla en YouTube, se puso viral esta predicación, ¿no? Porque todos quieren saber cuál fue la predicación que provocó este avivamiento. Y entonces esta predicación está en todo YouTube. Tú pones ahí la prédica de Asbury, ¿no? Prédica en Kentucky, y te van a salir un montón. Hablan acerca de Romanos, del amor de Dios. Pero todo empezó con un sí. Todo empezó con un joven que consideró que Dios era tan importante como para poner en segundo lugar, no en último lugar, pero en segundo lugar sus estudios, en segundo lugar sus deseos, en segundo lugar sus anhelos. Y entonces este chico empezó a hacer este devocional. Y hoy estamos viendo lo que estamos viendo. Más de 300 horas ininterrumpidas. Gente entra y sale, entra y sale, entra y sale, porque quieren saber qué está ocurriendo en Kentucky. Y uno, cuando ve los videos, es impresionante, porque hay gente que está llegando y llega arrepentida de sus pecados, llorando y de rodillas delante de Dios,
pidiendo perdón y convirtiéndose a Jesucristo, convirtiéndose en discípulos de Él. Y llegó un tipo que, a menos que la memoria me falla, creo que era brasilero, que estaba diciendo que él cómo llegó. Le fue muy difícil porque él no tenía dinero, pero la cosa es que llegó. Y la gente empezó a manifestar una generosidad extraordinaria. Inclusive desde los balcones caían los billetes. Y algo raro está pasando en Kentucky, y todo empezó con un sí. Todo empezó con alguien que, al margen de que llegaran 1,000 o 10,000 o 20,000 o solo 10 personas, este chico dijo sí a Dios. Este muchacho dijo: tal vez yo puedo ser el factor que haga la diferencia, tal vez no en el mundo, pero sí en el mundo de alguien. No podemos cambiar el mundo, pero sí le podemos cambiar a alguien su mundo a veces. Él dijo que sí a Dios. Y nuevamente, como dice la Biblia, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Este muchacho hizo una prédica de lo más normal, hizo una oración de lo más normal, y hoy día algo está ocurriendo en Kentucky, y los ojos del mundo están sobre ellos. Y entonces la tercera cosa a la que yo quiero llevar a la iglesia es a que durante nuestros tiempos de oración empecemos a decirle a Dios: Dios, Señor, hazme disponible para decir que sí, porque todo empieza con un sí. Y aquí puedo recordar con claridad la historia de la Virgen María. El libro que más habla de esta historia es el libro de Lucas. Lucas le dedica casi 2 capítulos, casi 3 capítulos completitos a hablar acerca de la anunciación, de cuando el ángel se aparece con la Virgen María y pues le anuncia que el Señor quería utilizarla para ser la mamá del Hijo de Dios. Y la Virgen contesta de una manera bien particular. La Virgen contesta de una manera bien particular. Cuando el ángel le ha hecho esta anunciación, María le dice: he aquí la sierva del Señor. Entonces María respondió a lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo con una respuesta que es la misma respuesta que cada creyente debería tener para su maestro, para el Señor, con un sí. Ella no respondió según sus expectativas, ella no respondió según sus deseos o según sus sueños. Ella entendió que este mensaje venía de parte de Dios, y ella, sin pensarlo 2 veces, dijo que sí. Ella dijo que sí. Amén. Ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces María respondió con una afirmación de fe: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esta es la respuesta correcta de cada creyente al llamado del Señor. Amén. Y yo quiero terminar con el capítulo con el que empecé. Yo empecé hablando acerca del capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces hablábamos ahí de que el Espíritu Santo había caído. Eran como lenguas de fuego que habían caído sobre los hermanos estos que estaban reunidos ahí en este aposento alto. Y luego de eso, lo que narra la Biblia es que el apóstol Pedro lanza una predicación. ¿No? Él habla acerca de un pasaje del Antiguo Testamento, y lo que ocurre inmediatamente es lo siguiente. Dice la Biblia: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y entonces en el primer avivamiento de la iglesia, que está registrado en el capítulo 2 de Hechos, se encuentran 3 características, que es probablemente lo que nosotros tengamos que observar ahora para ver si lo que está ocurriendo en Kentucky en este mismo instante eso no es un avivamiento. Pero 3 cosas ocurren cuando la presencia de Dios llega sobre alguna ciudad, sobre alguna iglesia, sobre alguna comunidad. La primera es que nos hace sensibles al pecado. De pronto la gente se da cuenta de lo que está haciendo mal. Cuando la presencia de Dios no está en algún lugar, la gente y la comunidad vivimos insensibles al pecado. Vivimos en medio de una generación en donde vemos cómo la juventud se está perdiendo en las drogas, y para nosotros está bien, no pasa nada. Vemos cómo los chicos ahora quieren volverse chicas y las chicas quieren ser chicos, y la sociedad no está diciendo absolutamente nada.
Vemos cómo los hombres engañan a sus mujeres y cómo las mujeres engañan a sus maridos, y de pronto empieza a parecernos muy normal. Pero cuando la presencia de Dios llega, somos sensibles al pecado, nos damos cuenta lo que estamos haciendo y cómo esto ofende a Dios. Y eso es lo que está empezando a pasar en Kentucky. La gente está arrepentida de sus pecados y por eso vienen llorando delante de Dios a entregarle su vida a Cristo. La segunda cosa que yo puedo ver en el primer avivamiento de la iglesia es que se desarrolla una sensibilidad hacia la santidad de Dios. De pronto empezamos a darnos cuenta de que cuando llegamos a la casa de Dios, no estamos llegando a un lugar cualquiera, estamos llegando delante de la presencia del Rey del universo, del que lo ha creado todo. Yo cuando era joven me acuerdo que era cualquier cosa menos respetuoso con las cosas de Dios. El pastor estaba predicando y yo me iba en la parte de atrás a jugar con mis amigos o hacía cualquier cosa menos estar metido en la enseñanza, ¿no? Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno desarrolla sensibilidad por la santidad de Dios y de pronto te das cuenta que a quien tú le estás sirviendo no es cualquier persona, ni siquiera es el presidente de la república, ni siquiera es el rey del país o lo que fuera. Estás delante del Rey del universo, y entonces eso hace que tu manera de cambiar hable, que tu manera de vestir cambie, que tu manera de actuar cambie, que tu manera de pensar cambie. Cuando yo me convertí a Cristo, mis amigos me decían: oye, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? Ahí te van a prohibir fumar, tomar, salir con chicas y esto y el otro. Y la verdad es que a mí en la iglesia nunca nadie me prohibió nada. De pronto yo me levanté una mañana y me daba cuenta de que si yo hablaba malas palabras o si me emborrachaba y amanecía tirado en una esquina ebrio del alcohol, estaba ofendiendo a Dios. Y de pronto eso en mi corazón comenzó a hacer algo que me empujó a dejar de tomar, a dejar de fumar, a dejar de comportarme como lo estaba haciendo, a dejar de mentir. Y entonces cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios, se llega a desarrollar una sensibilidad por la santidad de Dios. Y la tercera cosa que uno ve cuando un avivamiento se desencadena es que se desarrolla una sensibilidad hacia la palabra de Dios. Nota que Pedro empezó a predicar y dice la Biblia que predicó por largo rato y la gente se quedó a escucharle porque tenían hambre de Dios, querían saber qué Dios decía. Mira, cuando yo recién me convertí, también me acuerdo que algo de lo que me ocurría es que yo quería estar todo el día leyendo la Biblia. Y estaba en la universidad en esa época y yo iba y venía en un bus que iba por todo Javier Prado, y había una señora me dijo: pero no leas en el carro porque se te va a cortar la vista. Y dos cosas pasaron. La primera es que la señora tenía razón, se me cortó la vista, no, por eso ahora uso lentes. Pero la segunda cosa es que eso no me importó, porque yo quería leer, quería aprender acerca de Dios, yo quería saber qué es lo que Dios tenía para decirme. Y entonces eso es algo que pasa también cuando uno tiene un encuentro con Dios. Se llega a desarrollar una sensibilidad por la palabra de Dios. Y entonces yo quiero terminar resumiendo estas reflexiones, ¿no? Yo no sé todavía si lo que está pasando en Kentucky es o no un avivamiento. Lo que sí sé es que es algo totalmente inusual que jóvenes que en un momento dado no quieren saber nada con Dios, hoy están 24 horas al día metidos en esa capilla orando y adorando. Y lo más increíble es que dice que ellos tuvieron un día para celebrar algo especial y quisieron invitar a pastores súper famosos, quisieron traer a ministerios de alabanza reconocidos, ganadores de Grammys y etcétera, pero nadie de ellos quiso ir. ¿Saben por qué? Porque no le quieren quitar la centralidad al Espíritu Santo. Y entonces no hay nadie famoso, no hay nadie conocido, no hay nadie extraordinario. Es gente común y corriente que simplemente está empezando a sentir algo de parte de Dios que los mueve a ir de todos lados, de todas las ciudades, de diferentes países inclusive, para ver qué está ocurriendo allá en Kentucky. Y es mi oración de verdad que eso empiece a ocurrir, ¿no? Y empiece a expandirse, no solo en Estados Unidos, que empiece a pasar aquí y en Centroamérica y en Europa y en Asia, y que la gloria de Dios empiece a llenarnos, porque es lo que nuestra generación necesita. Estamos viviendo en una generación tan apartada y tan lejana de Dios
que necesitamos pedirle al Señor con todo el corazón de que su presencia vuelva a estar en medio de nosotros y que nosotros le conozcamos y le sigamos y le amemos. Amén. Y quiero orar en esta mañana para ir terminando y pedirle al Señor que esta palabra nos haya desafiado a pedir por más de su presencia. Y de esas 3 reflexiones, la que yo más deseo con todo el corazón es la tercera. Es decir, Señor, hazme disponible. Cuando a mí me preguntan cómo es que llegué al pastorado, yo les cuento que es algo muy anecdótico, porque lo último que yo quería es ser pastor. No quería para nada ser pastor, porque yo acompañé muy de cerca por muchos años a diferentes pastores y vi que si hay una cosa difícil en este mundo es ser pastor. Por eso es lo último que no quería, le hacía la cruz. Pero sabes que había una cosa que yo sí quería hacer, era decirle sí a Dios. Y así comenzó esto. Comenzó porque estaba orando en mi casa y llegó una familia y luego la otra y luego la otra y luego la otra y una cosa llegó a la otra y hoy día somos una iglesia. Pero no porque yo haya estado buscando convertirme en pastor, sino porque yo estaba buscando decirle sí a Dios, porque de repente mi sí puede ser un canal que Dios use para bendecir a alguien, para decirle a alguien eso que necesitaba escuchar. Y esa es la reflexión que me mueve más a mí el día de hoy y que espero que te mueva a ti también. Que en tu oración esté ese deseo de decirle sí a Dios, porque tú no sabes si puedes cambiarle el mundo a 1, a 2, a 10 o a 20, o te puede ocurrir lo que le pasó a este muchacho en Kentucky. Ya ha tocado más de 20,000 personas en un pueblo en donde apenas entran 5,000, sin hacer nada espectacular, porque no es del que corre ni del que quiere, sino que es de Dios, de quien Dios tiene misericordia. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar.